Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Esa frase de Napoleon Hill abrirá nuestro video. Pero hoy quiero que pongas atención en algo contraintuitivo. ¿Y si esa búsqueda incesante de superarte, de exigirte más, especialmente después de los 35 años, no te está llevando al éxito, sino que te está destruyendo la vida poco a poco, y nadie te lo ha dicho nunca? Te has sentido agotado, no por falta de fuerzas, sino porque ya no sabes si corres en la dirección correcta. Justo ahí comienza la trampa. Vamos a sumergirnos en los 6 puntos que Napoleon Hill nos ayudaría a ver de una manera completamente diferente. Muchas veces la gente cree que seguir resistiendo, aunque todo parezca ir mal, es señal de fortaleza. Pero la gran verdad es que hay una diferencia enorme entre persistir y tener un propósito. Persistir por persistir puede convertirse en puro sufrimiento acumulado, y a los 35 años o más, eso pesa mucho más que en la juventud, porque ya cargas con responsabilidades, compromisos financieros, familia y expectativas externas. ¿Cuántas veces te has dicho, ya he invertido tanto tiempo, he aguantado tanto, no puedo simplemente parar ahora? Parece lógico, ¿verdad? Lo que quizás no has percibido es que continuar en ese camino sin claridad no es prueba de valentía, es prueba de que no sabes exactamente por qué insistes. Y ese es el punto central. Sin propósito, cualquier resistencia se convierte en desgaste. Napoleon Hill siempre dejó claro que la mente humana necesita un objetivo definido, porque eso le da sentido a la lucha. Cuando tienes claridad de propósito, el esfuerzo adquiere un significado diferente. Cada dolor se convierte en entrenamiento, cada tropiezo en una lección, cada retraso en parte del proceso. Pero cuando no sabes a dónde vas, cualquier dificultad parece el fin del mundo. La ciencia lo comprueba. Investigaciones en psicología muestran que las personas que logran alinear esfuerzo y propósito viven más años, manejan mejor la ansiedad e incluso reducen el riesgo de depresión. Es como si la claridad de propósito fuera una energía invisible que transforma el peso del esfuerzo en combustible para el progreso. Piensa un momento. ¿Realmente estás corriendo hacia algo que importa o solo estás huyendo del miedo a parar? A los 35 años o más, muchos ya ni se preguntan cuál es el propósito, simplemente entran en modo automático de aguantar, porque eso es lo que parece correcto, lo que los demás esperan. Pero, ¿hasta qué punto exigirse sin saber por qué no es precisamente lo que te está destruyendo? Es como remar sin brújula en medio del mar. Gastas energía, te agotas, pero te quedas en el mismo lugar. Napoleon Hill lo vivió en carne propia. Durante la Gran Depresión, estuvo a punto de abandonar su carrera como escritor. Había pasado por quiebras, crisis financieras, momentos en que nadie parecía interesarse en lo que enseñaba. Pero fue en ese periodo de mayor incertidumbre cuando Franklin Delano Roosevelt lo llamó para colaborar en la preparación de un discurso histórico, donde se pronunció la frase, «Lo único que debemos temer es al miedo mismo». En ese momento, Hill se dio cuenta de que su propósito no era simplemente escribir o dar conferencias, sino ayudar a las personas a vencer el miedo que las paralizaba. Ese reencuentro con su propósito no solo salvó su carrera, sino que reavivó en él la llama para crear su obra más impactante. Y eso es en lo que necesitas reflexionar hoy. Cuando despiertas cada día para enfrentar el trabajo, las cuentas, las dificultades, sabes exactamente por qué resistes, cuál es el propósito mayor detrás de tanto esfuerzo. ¿O estás simplemente corriendo en piloto automático, con miedo de que, si paras, descubras que has pasado la mitad de tu vida subiendo una escalera apoyada en la pared equivocada? La diferencia entre destruirte y fortalecerte está justo ahí.
Persistir por persistir puede quebrarte. Persistir con propósito puede transformarte. Por eso te dejo un desafío. Hoy mismo, siéntate con un papel y un bolígrafo y escribe cuál es el propósito central de tu vida en este momento. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser definitivo, pero tiene que ser sincero, porque sin esa respuesta, toda tu resistencia puede estar alejándote de lo que realmente importa. Y el gran cambio ocurre cuando dejas de luchar solo para sobrevivir y comienzas a resistir por algo que realmente vale la pena. ¿Cuántas veces has creído que parar sería señal de debilidad? Es casi como si la sociedad te hubiera inculcado que descansar, cambiar de rumbo o simplemente soltar un peso fuera un acto de cobardía. A los 35 años o más, ese pensamiento se intensifica, porque ya has acumulado tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que admitir una pausa parece traicionar tu propia historia. Pero aquí está la gran trampa. La disciplina que debería construir tu vida puede, sin que te des cuenta, estar convirtiéndose en autosabotaje. Napoleon Hill decía que la persistencia es al carácter humano lo que el carbono al acero. El carbono le da resistencia, pero cuando la proporción está mal, el acero puede agrietarse. Lo mismo sucede contigo. La persistencia sin equilibrio no fortalece, corroe. Y el cuerpo humano, después de los 35, da señales claras de ello. Fatiga constante, disminución de la productividad, irritabilidad, lapsos de memoria. Muchos ignoran estas señales, se convencen de que es solo falta de disciplina, y siguen forzando. Pero la ciencia muestra otra cosa. Investigaciones sobre el burnout revelan que las personas que acumulan excesivas cargas de trabajo y estrés en este rango de edad tienen el doble de probabilidades de desarrollar depresión clínica o problemas cardiovasculares. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿De qué sirve conquistar todo lo que has soñado si cuando llegues no tienes salud para disfrutarlo? ¿Cuántas historias has oído de personas que trabajaron duro toda su vida y cuando finalmente se jubilaron o alcanzaron la estabilidad, descubrieron enfermedades que les impidieron disfrutar de lo que habían conquistado? Lo que muchos llaman disciplina, en realidad, fue un proceso silencioso de autodestrucción. La historia está llena de ejemplos así. Nikola Tesla, uno de los inventores más grandes de la humanidad, trabajó hasta el agotamiento, casi sin descanso, obsesionado con sus propias ideas. Al final de su vida, murió aislado y en extrema pobreza, completamente consumido por su propio exceso. Tenía genialidad, pero no tenía equilibrio. Eso demuestra que hasta el talento más grande puede perderse cuando la disciplina se convierte en obsesión. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado despierto hasta tarde? ¿Has ignorado a tu familia? ¿Has sacrificado momentos importantes en nombre de algo de lo que ni siquiera estás seguro de que valdrá la pena? ¿Realmente es fuerza de voluntad o es miedo a parar y enfrentar el vacío? Napoleon Hill defendía que la verdadera disciplina no se trata de continuar a cualquier costo, sino de continuar de forma inteligente, alineada con un propósito. Hay una diferencia entre abandonar por pereza y ajustar el camino por sabiduría. Puedes creer que estás siendo fuerte, pero tal vez solo te estás saboteando en silencio. La disciplina solo tiene valor cuando está al servicio de una vida significativa. Sin eso, se convierte en una prisión invisible. Es por eso que es tan importante preguntarse: ¿estoy insistiendo porque esto realmente importa para mí o porque tengo miedo de que me llamen débil si paro? Esa es la reflexión que separa a quienes se destruyen lentamente de quienes logran encontrar equilibrio y vivir plenamente. Persistir es esencial, sí, pero no cuando eso cuesta tu salud mental, física y emocional. La verdadera fuerza está en reconocer cuando la disciplina deja de ser una herramienta y se convierte en enemiga.
Y quizás esa sea la decisión más difícil de todas. No es rendirse, es elegir vivir. Después de los 35 años, las críticas de los demás pueden pesar aún más que antes. Es como si cada comentario negativo tuviera el poder de cuestionar no solo lo que haces, sino quién eres. Muchas personas siguen empujándose en caminos que no desean, no porque crean en ellos, sino porque quieren demostrarle algo a alguien. Tal vez al jefe que nunca reconoció su esfuerzo, tal vez a los padres que siempre exigieron más, o incluso a amigos que viven comparando logros. Pero piensa un momento, ¿cuántas decisiones de tu vida son realmente tuyas y cuántas nacieron solo del deseo de demostrar tu valía a los demás? Es natural que, después de los 35, el miedo a equivocarse se intensifique. Después de todo, sientes que tienes menos tiempo para empezar de nuevo. Entonces, cada crítica suena como una sentencia definitiva, pero si vives para agradar, nunca vivirás para realizarte. La ciencia muestra que las personas que basan sus decisiones en la aprobación externa tienen niveles mucho más altos de estrés, ansiedad e insatisfacción con la vida, independientemente de sus logros materiales. Es como si todo el esfuerzo fuera en vano, porque en el fondo, por más que reciban elogios, nunca se sienten realizadas. Y Napoleon Hill pasó exactamente por eso. Al principio de su carrera fue rechazado varias veces por editoriales que simplemente no creían en el valor de sus libros. Llegaron a decir que sus ideas eran demasiado utópicas, que a nadie le interesaría eso. Imagínate si hubiera aceptado esas críticas como verdades absolutas. Piense y hágase rico. El libro que transformó millones de vidas nunca habría existido. Lo que Hill entendió es que la crítica solo tiene el peso que tú le permites. Él eligió ver cada rechazo no como una prueba de fracaso, sino como una señal de que aún necesitaba encontrar al público correcto. Ahora trae eso a tu vida. ¿Cuántas veces has dejado de iniciar un proyecto porque alguien dijo que no era el momento? ¿Cuántas veces has archivado un sueño porque alguien se rió de tu idea? Y más aún, ¿cuántas veces has seguido insistiendo en algo que no querías, solo para no volver a escuchar que estabas equivocado? ¿Te has dado cuenta de que este ciclo nunca termina? La aprobación que tanto buscas nunca será suficiente, porque siempre habrá otra crítica para jalar de regreso. Por lo tanto, el gran cambio no es eliminar la crítica, sino aprender a filtrarla. Pregúntate, ¿esta crítica viene de alguien que realmente ha vivido lo que yo quiero vivir? ¿O viene de alguien que nunca se ha arriesgado? Si la respuesta es la segunda, ¿por qué darle tanto peso? La verdad es que muchos intentan apagar el brillo de los demás porque tienen miedo de su propia sombra. Y si lo permites, vivirás toda una vida intentando encajar en límites que no son tuyos. Entonces, lo que debes entender es que seguir empujándote solo para demostrarle algo a alguien es como correr en una caminadora. Gastas energía, pero no te mueves del lugar. La única voz que realmente debería guiar tus decisiones es la tuya. La crítica constructiva se puede aprovechar, sí, pero la crítica destructiva debe ignorarse con la misma firmeza con que ignoras un susurro en medio de un concierto. Porque al final, la vida no te juzgará por lo que los demás pensaron de ti, sino por lo que te atreviste a realizar. Muchas personas creen que persistir en un plan solo porque ya han invertido demasiado tiempo y energía es señal de valentía, pero en realidad ese es uno de los mayores errores que se pueden cometer después de los 35 años. Ese pensamiento es producto de la llamada falacia del costo hundido, que nos hace creer que abandonar un camino significa desperdiciar todo lo que ya se ha hecho. Pero insistir en algo que claramente no funciona no es el verdadero desperdicio.
¿Cuántas veces has continuado en un trabajo insatisfactorio solo porque has pasado años construyendo esa carrera? ¿Cuántas veces has permanecido en una relación que ya no tenía sentido solo porque habías invertido tanto en ella? Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces te has aferrado a un plan solo porque no querías admitir que era hora de cambiar? A lo mejor sigues insistiendo en un negocio que ya no te deja nada, en hábitos que ya no te sirven o en una rutina que no tiene nada que ver con lo que realmente quieres vivir. Es difícil reconocerlo, pero no hay ningún mérito en destrozarte por orgullo. La verdadera sabiduría está en saber cuándo ajustar las velas para que el barco siga navegando. Así que si sientes que te estás esforzando demasiado sin ver resultados, quizás no sea cuestión de seguir sufriendo en la misma ruta. Tal vez sea hora de adaptarte, de cambiar el rumbo y encontrar una forma más inteligente de avanzar. La vida no recompensa a los tercos que se golpean la cabeza contra la misma pared, sino a aquellos que tienen el valor de reconocer cuándo es el momento de dar vuelta la llave y seguir por una nueva puerta. La ciencia lo comprueba. Estudios demuestran que las personas con altos niveles de confianza en sí mismas llegan a ganar hasta un 33% más que aquellas que viven con dudas, porque se arriesgan más, aceptan nuevos retos y no esperan las condiciones perfectas para actuar. Mientras tanto, quienes dudan de sí mismos pasan más tiempo presos del miedo a equivocarse que viviendo las oportunidades. Esto explica por qué tanta gente extremadamente talentosa se queda atascada en puestos pequeños, mientras que otras, con menos habilidades, avanzan simplemente por creer que merecen más. La confianza en uno mismo no surge de la noche a la mañana, pero se puede construir. Comienza con pequeñas victorias, con el recuerdo de todo lo que ya has superado. Piensa en las situaciones en las que creías que no podrías, pero lo lograste. Esos momentos son pruebas concretas de que eres más capaz de lo que imaginas. Con cada logro, por pequeño que sea, acumulas evidencia de que puedes confiar en ti mismo. Y cuando esa confianza se vuelve sólida, dejas de esforzarte para llenar un vacío y empiezas a actuar porque crees, de verdad, en lo que eres capaz de lograr. Perseverar sin confianza en ti mismo es como remar sin creer que el barco puede flotar. Sigues remando, pero cada movimiento parece inútil. Ahora, cuando la fe en ti mismo entra en escena, el mismo esfuerzo se transforma en energía para avanzar. Es en ese punto cuando tu vida empieza a cambiar. La resiliencia no es seguir sufriendo en el mismo lugar, es aprender a levantarte de una manera diferente. Mucha gente, especialmente después de los 35 años, confunde fuerza con terquedad. Se estrella, siente el dolor, pero vuelve a repetir la misma ruta, como si el mundo tuviera que cambiar antes de que ella cambie su propio movimiento. Pero la verdadera resiliencia no pide más fuerza bruta, pide inteligencia emocional, un ajuste de ruta y un nuevo protocolo de reentrada. Pregunta directa: cuando algo sale mal en tu vida, un negocio que no funciona, un despido, una deuda que explota, ¿regresas igual, solo más duro, o regresas diferente, más sabio? La diferencia entre el agotamiento y la evolución está en esa respuesta. El miedo al dinero pesa mucho aquí. Fracasas en un proyecto y tu mente dispara. ¿Y si nunca más me recupero? ¿Y si mi familia pierde su nivel de vida? ¿Y si tengo que empezar de nuevo desde cero? Ese pánico financiero te empuja a la reacción más peligrosa: doblar la apuesta en el mismo error, solo para demostrar que no perdiste. Es ahí donde se pierden muchas fortunas personales, no en el primer golpe, sino en el intento ansioso de recuperarlo todo de un solo golpe. Si esto te suena familiar, respira conmigo un segundo ahora, porque la resiliencia no es devolver el golpe, es absorber, analizar y rediseñar. ¿Qué te dolió exactamente?
¿Qué fue circunstancia? ¿Qué fue decisión? ¿Qué controlas hoy con los recursos que tienes? Sin estas tres respuestas, cualquier levantada es solo repetición con un nombre bonito. Existe un principio simple que separa a quien se reconstruye de quien se desgasta: el tiempo de recuperación emocional. Las personas realmente resilientes no sufren menos, se recuperan más rápido porque transforman la frustración en información. Cambian el ¿por qué a mí? Por el ¿qué me enseña esto? En vez de castigarse durante 30 días, hacen una autopsia honesta en 30 minutos. ¿Quieres un ejercicio práctico? En el próximo contratiempo, anota 3 líneas. El hecho en crudo, sin drama, la hipótesis de la causa, sin culpar al mundo, y la primera microacción reversible, algo que puedas deshacer si notas que fue una mala decisión. Este hábito reduce el impulso de decisiones financieras kamikaze y acorta el ciclo del dolor. Parece pequeño, pero se acumula. Thomas Edison se convirtió en un símbolo de esto. La frase que se le atribuye: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. No es un himno a la insistencia ciega, es un manual de iteración. Cada intento cambiaba una variable. Él no se levantaba igual después de caer, se levantaba recalibrado. Trae esto a tu vida. Si el currículum no te ha dado resultados, no se trata de enviar 200 más. Se trata de rediseñar la propuesta de valor, ajustar la narrativa, probar otro canal. Si el negocio no ha sido rentable, no se trata de meter más dinero. Es probar el precio, la oferta, el nicho, el embudo. Si la conversación en casa se convierte en pelea, no se trata de hablar más alto. Es cambiar la hora, el tono, la petición. La resiliencia es método, no martirio, y Napoleon Hill lo vivió en carne propia. A un joven reportero aceptó el reto de Andrew Carnegie de investigar durante años los patrones de los grandes hacedores. No había un salario fijo, ni un camino pavimentado. Había exposición, puertas cerradas, retrasos, recomienzos. El proyecto se alargó mucho más de lo previsto. Trajo dificultades financieras y críticas. Lo que mantuvo a Hill en pie no fue aguantar por aguantar, fue ajustar la estrategia ante cada obstáculo. Cambió el formato de las entrevistas, organizó principios en leyes, publicó primero en cursos, luego en libros, hasta llegar a las obras que el mundo conoce. Él no regresó igual después de cada no. Regresó con una mejor pregunta, un capítulo más claro, una tesis más probada. La emoción aquí no es pena, es coraje. El coraje silencioso de iterar mientras nadie aplaude. Ahora trae esto a tu vida cotidiana. ¿Perdiste un cliente importante? En 24 horas, haz una revisión fría de tu ciclo de ventas y crea un guión de recuperación en 3 tiempos. Contacto de mantenimiento con la base actual, una oferta de bajo riesgo para generar efectivo rápido y un experimento de adquisición que nunca hayas probado. ¿Te despidieron? Antes de inscribirte en 100 vacantes, escribe un dossier de competencias transferibles y alinéalo con 3 narrativas de carrera distintas. Por ejemplo, liderazgo operacional, producto, servicio, relación y expansión. Entraste al descubierto. Congela durante 7 días cualquier gasto no esencial y renegocia plazos. Paralelamente, cambia ganar X más al mes por cerrar y tareas facturables por semana. Metas de acción, no de resultado. Si te parece útil, te propongo un desafío corto y preciso. En los próximos 7 días, aplica la regla 3R en cada tropiezo. Respirar 90 segundos para reducir la reactividad. Registrar el hecho, causa, microacción en 3 líneas. Retomar con una variable diferente. Es simple, es medible y ofrece un beneficio muy específico: reducir el tiempo de recuperación emocional y el riesgo de decisiones financieras impulsivas. Al 8º día, compara tu sensación de control con la de hoy.
Si está igual, me ignoras. Si está mejor, acabas de demostrarte a ti mismo que la resiliencia no es aguantar golpes bonitos, es aprender rápido. Al final, seguir esforzándote de la misma manera es solo otra forma de miedo. Levantarte diferente es la decisión que separa a quien vive intentando arreglar el ayer de quien comienza finalmente a construir el mañana. Y esa decisión está en tus próximas 24 horas. Seguir esforzándote sin claridad no es sinónimo de fuerza, es sinónimo de desgaste. La verdadera transformación comienza cuando entiendes que la persistencia solo tiene sentido cuando está al servicio de un propósito real, alineado con lo que realmente importa en tu vida. Lo demás es solo terquedad disfrazada de disciplina, y si este mensaje te ha tenido sentido, el siguiente paso ya está aquí. Da clic ahora en el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, porque en él vas a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría y convertirte en un 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te espero en el próximo video.